Muy buenas tardes, mi nombre es Dorica de la Cruz y el día de hoy estaremos compartiendo lo que es los polígonos irregulares. Hoy estaremos trabajando un poco sobre qué son los polígonos, qué son los polígonos irregulares, los elementos de los polígonos y, muy importante, para qué nos sirven los polígonos irregulares en la vida diaria y cómo aprender a identificarlos en nuestro alrededor. Luego de esto, estaremos trabajando con el perímetro y el área de los polígonos irregulares y luego vamos a estar trabajando con una actividad el cual nos va a medir lo que hemos aprendido el día de hoy. Como ya todos saben, las matemáticas son un amplio campo y en nuestro diario vivir estamos rodeados de figuras, de símbolos, etc. Una de estas figuras son los polígonos irregulares y hoy vamos a ver dónde nosotros podemos verlos reflejados. Sin antes mencionar que estos polígonos los podemos ver tanto en arquitectura, en diseños, en la ingeniería y en la interpretación de mapas. Pero antes de iniciar con los polígonos regulares, debemos saber qué es un polígono. Pues un polígono es una figura geométrica bidimensional que está formada por varios segmentos no colineales, o sea, que estos son formados por espacios cerrados. Este que está aquí es un polígono. Pero vamos a entrar en materia. ¿Y qué son los polígonos irregulares? Los polígonos irregulares son aquellas figuras geométricas que no son iguales en ninguna de sus condiciones, o sea, o en lados o en ángulos. Tenemos algunos ejemplos aquí, como son el triángulo, el cuadrilátero, un pentágono, hexágono, heptágono y también un octágono. Estos no comparten ninguna de sus medidas. Los elementos de los polígonos irregulares son los ángulos, que están aquí, los vértices, que son lo que acompañan los ángulos, cada uno de sus lados y sus ángulos. Los lados son aquellos trazos o segmentos que determinan el polígono. Los ángulos, tenemos dos tipos, que son los ángulos interiores y los ángulos exteriores. Están las diagonales, que son los segmentos determinados por dos vértices que no son consecutivos. Ya vimos cuáles son los tipos de triángulos irregulares, que también estos dependen de la cantidad de lados que ellos tengan. Y como yo les dije, algo muy importante es dónde nosotros podemos identificar polígonos en nuestra vida diaria. Como ya dijimos, podemos verlos en los diseños arquitectónicos y en las estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un puente que es un polígono irregular porque no tiene todos sus lados iguales. También tenemos diferentes señales de tránsito, tenemos rutas, instrumentos para mudar, tenemos una cancha de soccer, o sea que los polígonos están en nuestro diario vivir, solamente nosotros tenemos que saber identificarlos. Vamos a trabajar con lo que es el perímetro y el área. Entonces, tenemos un perímetro. Como todos conocemos, los perímetros no son más que la suma de todos los lados de los polígonos. Y el área se puede calcular de diferentes formas. Todo depende del tipo de polígono irregular. O sea, ya que si es un triángulo escaleno, no es igual que calcular el área de un hexágono. Una forma es tomando el semiperímetro de las figuras y también tomando cada uno de sus lados. Pero vamos a ver varios ejemplos. Bien, aquí tenemos hallar el área del perímetro del siguiente triángulo. Como podemos ver aquí, este triángulo tiene dos lados iguales, o sea, quiere decir que es un triángulo escaleno. Como es un triángulo escaleno, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. El área es igual a la base por la altura y este, como tiene dos lados iguales, se va a dividir entre dos. ¿Y quién es la base? La base en este caso es esto que tenemos aquí y es igual a 11 centímetros.
que es la parte más alta de nuestra figura, vale 7.7 aquí, que es esa que está dentro. Entonces, al multiplicar y luego dividir esta cantidad entre 2, nos da como resultado 38.5 centímetros al cuadrado. Y el perímetro, como habíamos dicho, que es la suma de todos los lados de la figura, solamente como tenemos dos lados iguales, sería multiplicar ese lado por 2, que representa cada uno de estos lados, y luego sumárselo a nuestro último lado, que es igual a 7.5 centímetros. Cuando hacemos toda la operación de 2 por 11 más 7.5, el resultado que nos da es 29.5 centímetros. Como ya ustedes vieron, calcular el área y el perímetro de un polígono es súper fácil. Solamente tenemos que saber identificar cuál es el polígono que estamos trabajando, porque todos los polígonos irregulares tienen diferentes fórmulas. Bien, entonces, para evaluar lo que hemos aprendido el día de hoy, vamos a hacer una actividad interactiva. Y como recurso vamos a utilizar la aplicación interactiva llamada Educable. Esta actividad se titula Froggy Jumps, o sea, ustedes van a responder y según lo que respondan, el sapito va a ir brincando hasta llegar a tierra firme. Vamos a comenzar con la actividad. Aquí se fijan que les pregunta cuál es la definición de un polígono irregular. Tienen diferentes opciones. Ustedes van a elegir las que más le parezca correcta. Recuerden que los polígonos son aquellos que todos sus lados son de diferentes medidas. ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono irregular? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según los polígonos irregulares? Aquí dicen que no tienen simetría, o sea, eso quiere decir que no son iguales. Luego de nosotros trabajar lo que fueron los polígonos y hacer la actividad, entonces tenemos como reflexión es que los polígonos lo vemos en nuestro diario vivir. Solamente nosotros tenemos que saber identificar y diferenciar, porque recuerden que hay polígonos regulares y polígonos irregulares. Ver cuál es su variedad de forma y tamaños. Esto es ver su simetría y su funcionalidad. Espero que hayan aprendido todas estas informaciones. Nosotros les traemos de aquí. Muchísimas gracias.